El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Hemato Edgar en colaboración con Cap Medical, su clínica de corta estancia especializada en terapias de infusión. El día de hoy vamos a hablar acerca de la anemia, pero un poquito más especializada pues con el apoyo del doctor Edgar Ulises Alejandro. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, todo en orden, Ángel. Sí, esto es un tema un poquito más particular, que es la anemia de células falciformes. Ahí nos lo pidió un seguidor, Carlos Piedra, que es siempre muy atento ahí con nosotros. Y aunque no sea una enfermedad tan común en la población general, sí es una enfermedad relativamente frecuente, que sí es muy importante hablar de este padecimiento, así como de las talasemias también en su momento habría que tocar ese tema. Entonces creo que sí es importante irlo abordando. ¿Cuál es la diferencia, ya adentrarnos al tema, Doc, en cuestión de la anemia que se conoce eventualmente, ¿no? Que a lo mejor se considera o se relaciona mucho a desnutrición, cansancio, quizá un poquito de fatiga en el cuerpo, a la que ya estábamos hablando en el tema de hoy? Sí, esta condición, Ángel, es una condición genética. Es un problema que viene heredado por los padres. Es una enfermedad que tiene un rasgo genético de herencia autosómica recesiva, así se le conoce. Y pues básicamente es que si los dos papás tienen esta alteración genética, el hijo tiene un riesgo incrementado aproximadamente del 25% de padecer este problema. Okay. Es una enfermedad genética, pero da como consecuencia prácticamente en todos los casos anemia y por eso se conoce con ese nombre de anemia de células falciformes. Okay. Un poquito antes de adentrarnos a la enfermedad, ¿existe algo que pueda ser mencionado un porcentaje muy bajo, digo, 25% a consideración de un 80%, ya arriba de un 50%? Este 25% en el periodo de que el embrión se encuentra en Sí, etapa de gestación, ¿se cuando pudiese prevenir? no prevenir se puede identificar a tiempo, pero quien ya lo tiene es irremovible, por así decirlo. Actualmente ya hay algunas terapias génicas que están en desarrollo muy nuevas, la verdad, ahorita no están al alcance de prácticamente nadie, donde se hacen ciertas modificaciones genéticas para mejorar esta condición Durante el embarazo. durante el embarazo, durante el desarrollo también, Ujú. pero pues bueno, ahorita todavía está en desarrollo y pues todavía es lejos ese objetivo. ¿Qué sucede con ese tipo de pacientes? ¿Cómo, si ya lo traen de una forma hereditaria, cómo, en qué etapa de la vida empiezan a presentar síntomas desde que son Sí, bebés? desde jóvenes, incluso desde niños pueden tener episodios de ictericia. Lo que pasa en esta anemia particular es que los pacientes que tienen este trastorno tienen una alteración morfológica en los eritrocitos. Mm. Los glóbulos rojos, pues todos hemos visto una imagen de un glóbulo rojo que es circular, un poquito aplanado en el centro, y es la forma ideal que tiene la célula sanguínea para transportarse por todos los vasos y llevar oxígeno a todos los tejidos. En este trastorno hay ahí una alteración en la globina, que es un componente de la hemoglobina, que hace que se acomoden todas las cadenas muy lineales, muy rectas, y cambia la configuración de este eritrocito, y en vez de ser circular, se vuelve clásicamente, se conoce como forma de Hoz, Ok. que pues es como forma más o menos ahí de media luna, por así decirlo, y esta forma no es la más adecuada y empiezan a chocar, por así decirlo, estas células en el torrente sanguíneo y da como resultado lo primero, que se destruyen más fácil. Estas células, normalmente un eritrocito vive 90, 120 días, estas células disminuyen su vida a 10, 20 días cuando más, entonces se destruyen muy rápido y a la larga no puede llevar, lleva en la mayoría de los casos anemia. Entonces también puede tener episodios de hemólisis en los que se destruyen por alguna situación particular y también hay una caída brusca de hemoglobina, nos da como resultado anemia. Entonces casi siempre se identifican estos pacientes desde la infancia con episodios de hemólisis, que es destrucción activa abrupta por algún desencadenante, sea una infección, sea deshidratación, o también se identifica cuando un niño tiene persistentemente anemia y se empiezan a hacer los protocolos de estudio. Ok. Persistentemente anemia, ¿a qué se refiere? ¿En qué, que se controla, se detecta el primer caso? Sí, se ¿Se detecta que está la controla? hemoglobina bajita, Ok. lo típico de deficiencia de hierro, le dan el tratamiento, no hay mejoría y se empiezan a hacer estudios, se ve un frotis de sangre periférica
Y ahí es muy característico estos eritrocitos modificados. Y ahí se empieza a hacer el protocolo de diagnóstico. Durante la anemia, ¿existe algún otro síntoma que se pudiera identificar? Digo, comento esto porque sí mencionaba ahorita todo lo que se encadena, lo que sucede molecularmente, ¿no? Dentro de las células y dentro de la sangre. Ujú, Em, pero ya presentado al caso clínico en el aspecto de que el paciente presente algún tipo de síntoma, ujú. ¿cómo es que inicia, no? Porque Sí, muchas personas a lo mejor no podemos identificar o nos cuesta identificar a veces si el cómo nos sentimos personalmente, cómo se sentirá la otra persona, en este caso mi hijo, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué factores pudiéramos mencionar o qué síntomas cuando un paciente está presentando constantemente ese tipo de situación? sí, lo característico, síndrome anémico, ese es clásico y es el mismo síndrome anémico que va a tener una persona con deficiencia de hierro o que va a tener una persona con anemia por trastorno crónico. Cansancio, malestar, dolor de cabeza, sensación de palpitaciones y fatiga crónica. Eso es muy característico, pero particularmente en estos pacientes son esas dos situaciones. Son las cuestiones de episodios de hemólisis, que es un cansancio, un malestar abrupto. Se pueden poner amarillos porque se destruyen todos los eritrocitos de forma aguda y se liberan bilirrubinas que provocan un tinte amarillo verdoso en la piel. Se exacerba el cansancio y también episodios vasoclusivos que se llama episodios de crisis de dolor. Como estos eritrocitos no tienen la configuración adecuada para circular en el torrente, se pueden amontonar en un tejido, no llega el oxígeno a ese tejido y la consecuencia clínica de lo que me preguntas es dolor. Entonces pueden tener episodios de dolor abruptos en los pies, en las manos, en las articulaciones como las rodillas. Y pues en estos casos particularmente, pues sí es llevarlos al hospital, darles analgésico y transfusión. Ok. ¿Se puede correlacionar con algún otro tipo de padecimiento o esto es simplemente enfocado a la anemia? Hay con globinopatías, sí se pueden combinar por ahí, que sea una hemoglobinopatía S, que es la anemia drepanocítica o células falciformes, Ujú. con algún otro rasgo de alguna otra alteración de la globina o incluso también con alteraciones estructurales de la hemoglobina, pero ya son cosas más particulares y todas tienen más o menos la misma manifestación. Lo más común es que sea solamente el rasgo de la drepanocitosis. Ok. Pero ya adentramos a la etapa de tratamiento, ¿qué sucede con ese tipo de personas o cuál es más bien el periodo de vida de un paciente que desafortunadamente por cualquier situación no pudiese tratarse, ¿no? O no se le esté dando el tratamiento Tratamiento adecuado. adecuado. Sí, bien importante hacer la caracterización. Pues podemos definir dos grupos. Los pacientes que tienen un rasgo trepanocítico, en el que se hereda solamente un gen deficiente, pero el otro gen de la cadena de globina está normal. Entonces, digamos, tiene un 50% de anormalidad. Esos pacientes afortunadamente son la mayor parte de los pacientes y nos va mejor. ¿Por qué? Pues porque tiene un gen que está funcionando bien y suple esa función y tiene mayor cantidad de hemoglobina normal, de eritrocitos normales, a diferencia de un paciente que tiene alteración de los dos genes, porque pues ese paciente sí tiene un poquito más complicada la situación. Los pacientes que solamente tienen un gen alterado, que son los que se conocen como rasgo drepanocítico, pues pueden tener eventualmente un poquito de hemoglobina baja, perdón, pueden tener algo de malestar ocasional, se les da suplementación con ácido fólico para tener un buen soporte nutricional, por lo que te comentaba ahorita, que se destruyen muy rápido esos eritrocitos para que se pueda seguir produciendo hemoglobina y nada más se va vigilando. Al contrario de los pacientes que tienen las dos cadenas alteradas, que son los homocigotos, ellos sí tienen episodios constantes de episodios de dolor, vasoclusivos, episodios de hemólisis. Entonces estos pacientes sí es un poquito más acusado al tratamiento y pues hay por ahí varias opciones de manejo que se les puede brindar. ¿En el tratamiento se trata únicamente al padecimiento o también se tratan síntomas como el dolor, por ejemplo? Sí, la alteración como tal no la tratamos, tratamos las manifestaciones clínicas, los efectos que nos provoca la enfermedad. Ok. Entonces, tener al paciente bien hidratado, eso es súper importante, Ángel, porque un paciente que se deshidrata, sobre todo aquí, pues, por ejemplo, cuando empieza el calor, baja mucho la cantidad de líquido en los vasos sanguíneos, se acumula la cantidad de eritrocitos y eso puede desencadenar un episodio de una crisis. Entonces, es bien importante que el paciente esté bien hidratado en todo momento, que esté tomando su líquido suficiente, que estemos con esa suplementación. Los pacientes que tienen episodios también se les puede dar algunos medicamentos como hidroxiurea,
L-glutamina también se ha visto por ahí, eso, y son medicamentos relativamente fáciles de conseguir y se ha visto que disminuyen bastante los eventos. Ahora bien, en la etapa del diagnóstico ya hablamos un poquito del contexto de la enfermedad, de lo que esto desencadena y de igual manera cómo afecta al paciente de forma clínica, ¿no? Y cuáles son los Ujú. síntomas principales que pudiesen presentar. Em, si bien ya es un padecimiento que se trae de forma hereditaria en un 25%, ¿cómo es que se empieza a diagnosticar, ¿no? ¿Cuáles son los exámenes clave que ustedes como hematólogos solicitan o hacen de forma frecuente? Y también importante de qué tan periódicamente se tienen que hacer con un paciente que quizá ya está en tratamiento. Sí, bueno, estos pacientes, como ya normalmente tenemos el antecedente de que muy probablemente los papás lo tienen, Ajá, muchas veces ya un papá, dos papás tienen esta alteración, se estudia al hijo desde desde que pequeño. nace. Muchos casos no, ¿verdad? Pues no sabemos, coincide, eran dos papás que tenían el rasgo y ni siquiera se habían dado cuenta porque no se había ido bien y coincide que el hijo lo tiene. Lo primero es, se hace el estudio, biometría hemática, perfil bioquímico, vemos que pueden estar las bilirrubinas un poquito alteradas, la hemoglobina baja, y lo vemos en el frotis de sangre periférica. Yo veo la sangre en el microscopio y veo que hay algunas células alteradas en la morfología. Lo siguiente es hacer un estudio que se llama electroforesis de hemoglobina. Ese es bastante fácil de hacer relativamente, no es un estudio costoso y ese ya nos da la pauta para hacer el diagnóstico. Una vez que ya tenemos el diagnóstico, pues es el seguimiento nada más para ver que se mantenga bien la hemoglobina, que el paciente esté con una muy buena hidratación, que esté con su suplementación vitamínica y estar vigilando que no haya episodios de dolor ni episodios de hemólisis Ok, eso es en el seguimiento. en el seguimiento. Ahora bien, el tratamiento tal cual, ¿cuál viene siendo? Digo, ya mencioné la etapa del seguimiento, pero ¿cómo es que esta enfermedad tiene cura? ¿Es una enfermedad con la que se va a vivir toda la vida? Sí, pues es una alteración genética que lamentablemente, al menos a día de hoy, hay que vivir con ella. Y pues el tratamiento es terapia de sostén, como te digo, a los pacientes que tienen episodios más continuos de hemólisis, episodios de dolor, porque a la larga estos pacientes pueden llegar, tienen un riesgo cardiovascular incrementado. ¿Por qué? Porque estas mismas oclusiones pueden llegar a ocurrir en el corazón, pueden llegar a ocurrir en el cerebro y pues tener consecuencias catastróficas. Entonces sí hay que tener un seguimiento con mucho apego y los pacientes que sí tienen eventos más constantes, los que tienen la alteración, por ejemplo, de los dos genes, sí son pacientes que se tienen que estar transfundiendo más constantemente e incluso pueden ser candidatos a un trasplante de médula ósea para cambiar un poquito esa relación. Y eso, por ejemplo, ya los pacientes que hacen transfusión o que hacen el trasplante de médula ósea, me imagino que el objetivo es alargar un poquito más el periodo de vida o ya va por parte de un tratamiento enfocado a directamente cambiar el factor genético. Y no, es cambiar básicamente, más que todo, disminuir la cantidad de transfusiones. Ok, ¿Por qué? Porque una transfusión crónica nos va a dar una sobresaturación de hierro y que nos va a llevar a otras complicaciones en otros órganos. Y básicamente es prevenir eso. En sí el paciente no tendría un problema como tal de este tipo de anemia va a hacer que me muera. No como tal así. Por las complicaciones cardiovasculares puede ser, pero las complicaciones que se tratan de prevenir son las secundarias, estarse transfundiendo constantemente. No se cambia la genética. En el trasplante de médula ósea, si es algo muy particular, ahí se cambiaría esa alteración genética por la médula de un familiar cercano. Entonces ahí sí tendríamos esa modificación. El paciente seguiría teniendo su modificación genética, pero a nivel de la médula estaría produciendo la médula de su hermano que está sana. ok, Entonces ahí un poquito medio loco esa situación, sí, pero funciona bastante bien. Estos pacientes, sobre todo cuando se hacen trasplantes desde pequeños, les va muy bien. Tienen ok, una vida prácticamente normal. normal. Cuando se refiere a vida normal, aproximadamente, ¿cuál es el periodo de vida que se tiene estadísticamente medido en este tipo de pacientes, ¿no? Hablando de un paciente, como usted lo mencionaba, que ya se está tratando Mm. desde que se tiene el diagnóstico, desde que nace y obviamente se tiene que llevar un seguimiento. Ujú. Sí, un paciente que tiene solamente el rasgo que está detectado, pues prácticamente puede vivir lo que una persona normal, Ok, nada más que esté con su seguimiento. Y una persona que tiene el rasgo homocigoto, que tiene la alteración completa, sí tiene una expectativa de vida disminuida. Se habla entre 30 40 años, incluso menos, de una persona normal. Pero ya con las terapias actuales, con el seguimiento, pues eso sí se ha prolongado. Ahorita no sabría decirte un número como tal de ahorita que tanto ha mejorado ese rango de vida,
pero sí ha habido mejoría, pero pues definitivamente sí viven un poquito menos que una persona normal. Las personas que que están muy mal y que llegan a un trasplante, sí se ha visto que tienen una calidad de vida y una vida media bastante prolongada. A lo mejor no al punto que una persona normal, pero sí prácticamente cerca de eso. Y en calidad de vida, ¿cómo es que afecta? Digo, ya mencionamos, vuelvo a lo mismo, el tema del seguimiento, el tema de los síntomas que se pueden dar, qué pasa si una persona se trata, pero en tema de calidad de vida, existen cierto tipo de restricciones que estos pacientes tienen, no sé, que se expongan menos al sol, que no hagan Pues nada ejercicio. más tener esa prevención. Se puede hacer ejercicio, puede haber exposición al sol, pero bien importante la hidratación. Eso es como que fundamental. Y el mismo paciente se da cuenta. Empieza a deshidratar un poquito y empieza a sentir un poquito de malestar, empieza a sentir fatiga y dice, me estoy deshidratando. Y hay que hacer esa reposición. Pero no, con los cuidados adecuados, prácticamente es una vida normal. Puede hacer deporte, puede ir a caminar, puede ir a correr, no tiene un riesgo incrementado. Ok. Y pues en este caso, ¿qué seguimiento ustedes como hematólogos les dan? Digo, ¿a cada cuánto ven a ese tipo de pacientes? ¿Cada cuánto es recomendable que vayan pues a una visita médica de seguimiento? Un paciente que está estable, que vamos bien, que no hemos tenido mayor problema, pues se recomienda una vez cada 6 meses aproximadamente hacer una visita con una biometría, una evaluación, revisar que no haya ningún dato clínico, preguntar los síntomas, saber cómo hemos estado, pues más o menos sería esa la temporalidad. Un paciente que va debutando, pues obviamente hay que hacer un seguimiento más estricto, más a detalle, hay que hacer estudios de extensión para ver cómo estamos con el corazón, ver cómo estamos a nivel cerebral, ver cómo estamos en las articulaciones. Ya que tenemos todo eso definido que estamos bien, ya nos vamos más tranquilos y lo vemos más Más espaciadamente. después, ok. Me surge una duda aquí, por ejemplo, mencionaba Ajá. que este, hay pacientes que a lo mejor este tipo de síntomas ya los presentan en edades un poquito más avanzadas. Digo, no tan adultas, pero sí en edades Ujú. pediátricas, ¿no? Porque es que sí se da esta situación de que presenten síntomas, no sé, como al año de haber nacido, a los 2 años, Sí, sí. o y por qué es que se espera tanto la enfermedad, ¿no? ¿Qué factor juega, qué factor Es, determina que se presente después? es que o sea, lo que platicamos ahorita de que puede ser un rasgo solamente, Mm, que solo un gen esté alterado, pero no es que 50-50%, es variable. Un claro. gen puede estar alterado, pero no puede estar, como quiera, puede estar produciendo hemoglobina normal y puede producir una poquita cantidad de hemoglobina alterada, de eritrocitos alterados. Entonces, estos pacientes que tienen una cantidad más pequeña de alteración, pues son los que viven años sin darse cuenta que tienen el problema y pues debutan ya a edades avanzadas. Años aproximadamente, perdón que lo interrumpa, ¿de cuántos años estamos hablando? Es que es muy variable. A mí el que me tocó diagnosticar en alguna ocasión tenía 17 años. Digo, Ok. ya me ha pasado Sí, ya, ya, bastante tiempo. claro, Y claro. sí, documentamos muy bien la alteración. Pero pues afortunadamente una alteración muy pequeña y él se dio cuenta porque tuvo un pequeño episodio de hemólisis y a partir de ahí tuvo malestar. Entonces sí traía la alteración, pero afortunadamente para el paciente pues fue una alteración muy tranquila y ahorita está en seguimiento y como si nada. Ok. No, previo a finalizar, ¿qué recomendación tiene para los papás, los familiares que quizá ya tengan un diagnóstico, como que en este caso por anemia falcifolders, no sé, Falciforme. la tardé en pronunciar mal, y pues que planean quizá tener una familia? Digo, se puede dar muchos casos, ¿no? Como Ujú. lo que acabamos de platicar, pero ¿qué recomendaciones se puede dar para ese tipo de situaciones y para los pacientes que a lo mejor pues no se han dado a la tarea o no han tenido el tiempo o el espacio o X situación de acudir a una consulta quizá de valoración en dado caso de que Ujú. tengan la sospecha? Sí, pues lo ideal es sí acudir a una cita de valoración médica para ver que todo esté bien, si tienen las sospechas y si tienen el diagnóstico, no confiarse, ¿verdad? Decir, "Es que yo llevo con mi diagnóstico 4 años y ando muy bien, pues como quiera no está de más una consulta con el especialista para ver que todo está en orden, para ver que no vayamos empezando con algún pequeño problema que a lo mejor él todavía no se ha dado cuenta. Y el consejo para una persona que tiene este problema y que tener familia, se puede. Nada más si siempre se va a necesitar un aconsejamiento genético con un genetista, por ejemplo, para que les dé esa orientación de, de los riesgos que hay, sobre todo si son dos personas que puedan tener el rasgo, que es difícil, ¿verdad? Pero sí tratar de evitar eso de, yo tengo el rasgo, me voy a juntar con alguien que también lo tiene, Sí, pues está complicado. sí, es que desafortunadamente el factor social aquí
es imprescindible. Sí, O y sea, pues no se sabe, se y desconoce. es una alteración genética, también se localiza por regiones a nivel mundial y Latinoamérica es una región de mayor incidencia también. Ok, no, pues gracias por toda esa información. ¿Algo más que desea agregar previa a finalizar esta consulta virtual? No, pues nada en particular, es un tema a lo mejor no tan frecuente, pero pues es importante conocerlo para darnos cuenta del padecimiento y hacer esa concientización con toda la gente. No, y como usted menciona, sí es importante hacer, el hacer conciencia, difundir este tipo de información, porque a veces sabemos personas que, digo, platico un caso personal, de tanto a veces que hacemos live, yo a veces me sugestiono. Ajá. Entonces, digo, no está de más prevenir, estar en contexto y sobre todo el saber cómo poder actuar ante cierto tipo de situaciones que a lo mejor surjan la duda, ¿no? O a lo mejor exista algún tipo de duda, de situación y pues acudir a una valoración médica. Ujú. Doc, si quiere, para las personas que nos están viendo, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde está consultando actualmente? Sí, ahorita estoy en la ciudad de Monterrey, estoy consultando en Calzada del Valle, en Cap Médica La Leva, y también estoy consultando en la zona de Obispado, en Altros. Excelente. Doc, muchas gracias por estar aquí. Gracias a Gracias a ti, usted Ángel. por darnos este espacio y compartan esta información. Suscríbanse a todas a las redes sociales del doctor. Compartan este contenido, hagan que más gente haga conciencia acerca de su salud, que esta información es para que todos estemos en contexto acerca de las enfermedades. No es que las vayamos a tener, o como en mi caso que me asusto, pero es importante siempre estar en contexto. Muchas gracias a todos, les deseo un bonito miércoles. Mi nombre es Ángel Prado y nos vemos en una próxima consulta virtual desde las redes de Mato Edgar. Hasta luego. Muchas gracias, Doc. Por nada, hasta luego.